Aquí da inicio el programa de opinión más influyente de la radio. Las emisoras Democracia AM y XFM presentan la revista de opinión Democracia, con la conducción y dirección de Gonzalo Rosero. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. Ella es el alma de un pueblo. Sin amilanarse. Sin amilanarse. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Combatiremos la corrupción. La de ahora y la de ayer. Y la que podría venir. La de adentro y la de afuera. La revista de opinión Democracia. Los temas realmente relevantes, analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. Ya. Buenos días, amigos, estamos iniciando. Gonzalo Rosero tiene un pequeño problemita de salud, no es mayor, pero va a tomarse estos 2 días, así es que les voy a acompañar. Soy Francisco Rocha y están con nosotros ya el señor doctor César Montúfar, el doctor Marcelo Merlo y el arquitecto Diego del Castillo, flamante miembro o de los nuevos miembros de la Comisión de Lucha Nacional Anticorrupción. A los 3 les hemos invitado para tener una apreciación de esta, yo diría, no nueva, sino de esta confirmación de que no ha habido proyecto, y voy a usar las palabras que decía el doctor Montúfar en su campaña, si en todos los proyectos en los que ha estado la Odebrecht ha habido negocios oscuros y coimas, para decirlo así, ¿por qué en alguno de estos, como en el caso de la Ruta Viva o del metro, no debía haberlo? Entonces, yo le pediría a doctor Montúfar, bienvenido, buenos días. ¿Cómo mira usted esta nueva revelación hecha por los periodistas y que dicen, miren, aquí tenían un sistema para todos, no hay un solo contrato donde la compañía Odebrecht que haya estado trabajando no haya tenido una relación de coima? Usted lo decía en campaña, no había, digamos, no decía faltan 7 millones como ahora se sabe. ¿Cuáles eran sus pálpitos y qué piensa ahora? Bienvenido, buenos días. Muchísimas gracias, Francisco. Un saludo a todos los amigos de Red Democracia y es un gusto y un honor poder compartir con Marcelo Merlo y Diego del Castillo esta mesa. Efectivamente, me parece que la importancia de esta revelación de La Posta junto a este consorcio de periodistas y Diario El Universo es que por primera vez hace público en su totalidad, entendemos, este famoso sistema Droisis. El sistema Droisis es el sistema, o era el sistema de comunicación secreto, reservado, encriptado, con el que Odebrecht y la oficina, el departamento de operaciones estructuradas, esta oficina de sobornos que creó Odebrecht, registraba todas las operaciones, todas las transferencias ilegales. Esta es la primera vez que este sistema sale a la luz, no solamente con información sobre el Ecuador, sino con información sobre otros países. Y creo que de esta base de datos, que en este momento es descomunal, gigantesca, de muchos años, porque ese sistema comenzó a operar, me parece, en el 2014, no, incluso antes, pero 2011, 2012. Vamos a tener muchísima información. Es decir, esto es recién algo que comienza, es el hilo, la punta de un ovillo que comienza a desenredarse. Entonces, lo que ayer salió en estos 2 reportajes de La Posta y también la publicación del Diario El Universo, yo le diría es apenas una pequeñísima parte. Yeah. En los próximos meses, en la medida en que sigan, digamos, saliendo a la luz la información, porque es una información de un tamaño, como decía hace un momento, descomunal, vamos a conocer muchísimo más. Y creo que esa es la trascendencia y por eso es que me parece que a partir de lo que comenzó a publicarse el día de ayer, el tema Odebrecht va a volver al tapete, va a estar en la mesa de discusión por mucho tiempo y me parece que va a significar, como ha ocurrido en otros países, eso anticiparía, otro terremoto político.
parece que estamos por este tema a puertas de un terremoto político como el del Perú y como el de otros países. El caso de Brasil es otro caso impresionante. Pero ya hay alguien que dice, si es que esto se confirma, entonces la empresa mintió o sus ejecutivos mintieron y claro, si es que eso... Hay que ver el acuerdo. Es que hay que ver el acuerdo. Pero el tema si es que es reservado como... Exactamente, ahí está el tema. La Fiscalía Ecuatoriana, el ex fiscal Vaca Mancheno hizo un acuerdo con Odebrecht, entiendo que en mayo o junio del año 2017. Cuando fue con él y viajaron con él dos gentes que han sabido repartir la plata. Así es. Este acuerdo es reservado. Lo que creo que en este momento debe investigarse es los otros informantes, los otros delatores y la otra información que posiblemente en este acuerdo Odebrecht iba a poner a disposición del Ecuador. En el juicio por asociación ilícita en el que yo fui acusador particular del ex vicepresidente Jorge Glass, apenas hubo el testimonio de José Concienciado Santos, pero en el Ecuador trabajaron más de 11 altos ejecutivos. No estoy mencionando todos los que trabajaron en la planta de Odebrecht. Y esas delaciones, esa información no se conoce dónde está. El mismo Marcelo Odebrecht es importante porque algo que señala Francisco Durán, yo estoy trabajando en el tema de Odebrecht ya algún tiempo. Francisco Durán es un académico peruano que ha hecho una investigación muy prolija sobre el modus operandi de Odebrecht en el Perú y en América Latina en realidad. Establece algo que es muy importante. Todas las autorizaciones de pago, es decir, estos 7 millones de los que las hacía Marcelo Odebrecht. Es decir, no es que José Concienciado era el que decía aquí vamos a... había una discusión y de cuánto se podía pagar. Exactamente. Dice, ¿no? Él era un intermediario, las autorizaciones las hacían al más alto nivel y por eso es que incorporaba a la cúpula política de los países en los que operó. Bueno, y yo quisiera que antes de dar la palabra a nuestros dos invitados adicionales, que escuchemos a Mauro Huff, que es el director regional de la Odebrecht aquí en el Ecuador, que en el programa 360 a nuestro compañero Hernán Higuera le decía lo siguiente. ¿Cómo se justifica el aumento del costo de las obras en las que trabaja Odebrecht? Sí, llega a un monto. Y es cierto que cuando se hace la licitación con la ingeniería básica, la posibilidad que estas cantidades, que estas condiciones cambien durante el proyecto es muy alta. ¿Al punto de duplicar el costo de la obra? Bueno, eso puede pasar en función de la ingeniería, pero yo que lo conozco aquí en Ecuador, la legislación prevé que hasta un 70% es permitido por ley. Arquitecto Diego del Castillo, bienvenido. Bueno, el señor Mauro Huff dice que sí, que la legislación aquí en el Ecuador tiene previsto que crezca hasta un 70%, pero además que siempre ellos, parecería que sea de costumbre, no sé si es entre los constructores, usted ha sido presidente de la Cámara de la Construcción, firmar por lo más bajo y como está previsto en la legislación, después cobran lo real. ¿Cómo funciona esto? Bienvenido, buenos días. Gracias, Francisco, por la invitación. Qué gusto compartir con Marcelo, con César. Bueno, los constructores sabemos que cuando se adjudica por los más bajos, siempre estamos viendo que estas obras se incrementan los costos. ¿Por qué? Porque hay componendas. El tema de corrupción, cuando estamos viendo este tipo de contratos, es porque hay acuerdo entre las partes antes de llegar a la convocatoria. Nosotros como Cámara de la Construcción hicimos una propuesta para la constituyente, para la Contraloría, que todo aquel estudio hecho por consultores tenga un más 10 o un menos 10, el consultor debe ser quitado el título. ¿Por qué? Porque no sabe hacer un presupuesto, pues. Las obras son fruto de un estudio, no son si además de eso adivinanzas. se hace una legislación para que se pueda revisar en un 70%, como dice... Estamos hablando que seguramente estaban ya confabulados. O sea, que hicieron una legislación para eso. Para eso, para confabular, sí, para descalificar seguramente a los demás oferentes, porque claro, los oferentes siempre actuamos de buena fe, ¿no? Aquí los grandes afectados son los constructores honestos,
los que no pueden participar de igual a igual con todas estas ofertas. Ofertas que han sido dolosas, que han sido arregladas, que fundamentalmente han querido perjudicar al país, a los ciudadanos y, como dije inicialmente, a los constructores. Francisco, esto es una manera dolosa de perjudicar al país, a los más pobres, porque ese dinero que perjudican a las obras, ese dinero que se llevan, no queda en el Ecuador, sacan afuera. Diego, y ese 70% del que se ve que casi todos los contratos han cumplido el requisito legal de revisarle en un 70%, ¿será necesariamente el valor o ahí está escondido el resto de cosas que han hecho? Y parecería un sobreprecio real que la empresa le pone al país, ¿no? Bueno, la ley permitía el 35% de incremento de valores. 70% es una disposición, me acaba de comentar César, dada por el procurador. Ya. Entonces, no puede estar las decisiones procuraduría sobre la ley. Claro. Había una interpretación. Eso es importante, es muy importante lo que acaba de decir Diego, porque esto es parte de la delincuencia organizada. Claro. Es decir, todo esto fue organizado. La corrupción se legalizó, se institucionalizó. La ley de contratación pública establecía un máximo de 35% para los contratos complementarios, porque se entiende que en el transcurso de ejecución de una obra puede haber variación. La inflación, 35% que ya, digamos, es un porcentaje alto. Pero una consulta al procurador que realizó María de los Ángeles Duarte, por eso es que son importantes los nombres. Claro. No recuerdo exactamente el año, puede ser que me equivoque, el año 2013, 2014, o tal vez antes. Y en esa consulta el procurador autorizó que se pudiera, digamos que los contratos complementarios pudieran alcanzar hasta un 70% de la obra, es decir, del costo inicial de la obra. Y después hubo una reforma a la ley de contratación pública. Entonces, una consulta hecha al procurador después determinó una reforma a la... O sea que la Asamblea también allanó el camino para ello. Y el presidente de la República fue iniciativa legislativa presidencial. Alexis Mera, la mayoría en la Asamblea Nacional y el procurador. Entonces ahí se puede ver claramente cómo... grande de cómo actuar. Exactamente, que aquí se adecuó la ley, se constituyó un marco legal propicio para facilitar y promover estos actos ilícitos. Entonces, eso sucedió en el tema. Entonces, Diego, ahora está ya la respuesta ahí del 70%. Claro. O sea, era el 35% en la ley, como dice, pero todo este proceso que acaba de describirse. Les faltaba porcentaje para llevar un poco más, seguramente. Y es delincuencia organizada. Porque aquí comienza todo en el 2007, cuando el presidente de la República, mediante decreto presidencial, declara emergencia nacional a todo lo que es vialidad, sin determinar plazos y sin determinar lugares. La Cámara de la Construcción, que en ese tiempo yo presidía, mandó una carta a la presidencia oponiéndose al decreto presidencial y pidiendo que si hay una emergencia, que se determine sitio y tiempo. Porque no puede ser, no puede ser una emergencia abierta para contratar a dedo a quien ellos crean conveniente. Y lo más grave, entregar al cuerpo de ingenieros que administre esta emergencia, sabiendo y respetando al cuerpo de ingenieros como una entidad pública que tiene que hacer obras donde el sector del ejército tiene que hacer obras donde el sector privado no puede intervenir. Ejemplo, en las fronteras. Ejemplo, en sitios inaccesibles. Porque para eso fue constituido, creado el cuerpo de ingenieros del ejército. No para competir con la empresa privada. ¿Qué pasó con eso? Desestimuló a la empresa privada, la corrupción comenzó a decaer y ahora, después de 12 años, estamos pagando las consecuencias. Porque esto ha sido programado para afectar a la economía del Ecuador. Doctor Marcelo Merlo, bienvenido, buenos días. Una Contraloría también eliminada casi para el proceso, que no podía... ¿Cómo encaja? Obviamente el doctor Montúfar nos acaba de hacer el engranaje y este rompecabezas de inmediato. ¿Cómo entra la Contraloría? Y usted como ex Contralor nos puede comentar también. Bienvenido. Gracias por invitarnos esta mañana y compartir con César y con Diego, con quienes sobre estos temas venimos hablando desde hace muchísimos años. Ahora bien, yo creo que históricamente, sobre todo porque estamos en este instante en la coyuntura de Odebrecht,
según lo que acabamos de escuchar también a este ejecutivo de Odebrecht, es importante quizás hacer ciertas precisiones históricas, porque de lo contrario nos podemos perder. El origen de todo esto tiene la ley, la vigente Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su reglamento, en donde la responsabilidad de la ley tienen los constituyentes, como es obvio. Fue aprobada en Asamblea Fue Constituyente. aprobada en Asamblea, fue uno de los mandatos que le dieron y terminaron de hacer la Constitución y enseguida sacaron la ley. O sea, esa fue la propuesta Sí. del Sacaron la ley. doctor Mera. Claro, sacaron la ley Desde la presidencia, obviamente. en noviembre del año 2008, a renglón seguido de la Asamblea, de la Constituyente, de la Constitución. Y el tema es que, ¿por qué digo el origen de todo está en esa ley? En el reglamento, porque en esa ley se abrieron unas ventanas para que se pueda abusar de la misma por todos los costados. Pero lo hicieron, y yo no tengo empacho en decirlo, hasta con torpeza. Porque la estructura de la ley, pues en algunas partes seguía la estructura de las leyes anteriores. Y cuando yo estuve en la Contraloría, pues, no sé si Diego recuerda, pero instrumentamos con ayuda de Carlos Ferro Blum, presidente del Congreso, de la Izquierda Democrática, instrumentamos importantes reformas sobre el tema precisamente de los contratos complementarios. Me explico porque un poco hay que entender el origen de eso. Había en ciertos constructores corruptos, que son la excepción, y digo, sabe a quiénes nos referimos, la perversa costumbre de, a sabiendas que lamentablemente, como dice este señor de Odebrecht, Mauro Webb, los estudios aquí en el Ecuador, y por eso me encanta la tesis de Diego, de que a las empresas consultoras que se equivocan más o menos en 10%, se les elimine de la faz de la tierra. como las encuestas Entonces, más menos 19. Aquí, así es. Aquí viene el problema, que los estudios tradicionalmente eran tan deficientes, adrede, que era una complicidad, Francisco. Entonces, ¿qué ocurría? Que para ganar las licitaciones, las firmas perversas, muy hábiles, hacían lo siguiente. A sabiendas de que el presupuesto referencial está mal hecho, porque estaba hecho en base de estudios deficientes, ganaban las licitaciones. Porque si podían crecer 75% más. No, vamos a algo más grave. Y esto es bueno que en este programa vayamos recogiendo nuevos elementos, Francisco, porque yo creo que lo que se viene en adelante para corregir esto es fundamental. De lo contrario, pasarán 10 años, ya habremos fallecido algunos de nosotros y esto seguirá exactamente igual. A Diego le escuchamos hablar de esto desde hace décadas. César está haciendo estudios nuevos, cada vez investigando, pero el origen es el siguiente. Ocurría entonces que, a sabiendas que estaban mal los estudios, cotizaban para ganar la licitación, en buena ley. Lo más bajo. Precios bajos en los primeros rubros. Perdón. Precios altos en los primeros rubros. Y precios bajísimos en los últimos rubros, a sabiendas que eso no se va a hacer, porque ya el presupuesto se agotaba, porque los estudios eran pésimos. Ejemplifiquemos en un tema. Un hospital en cuyo último piso están los equipos más sofisticados, las cámaras más complicadas, los vidrios de 8 milímetros para evitar el ruido, etc. Ellos sabían que a eso no se iba a llegar. Entonces, claro, cotizaban valores bajos para eso. Y entonces comenzaban a trabajar. Excavación. Como los estudios eran malos, en lugar de que para llegar al piso sólido y comenzar la cimentación, en lugar de extraer 1000 metros cúbicos de material,
porque ahí había un cementerio inca, había que sacar 10,000 metros cúbicos. No uno, sino 10,000 metros cúbicos. Y entonces ellos planillaban, como es obvio, ¿no? Llegaban a la tercera parte. Planillaban los 9,000 más. Claro, planillaban porque además había un precio unitario. Se les pagaba. Sí, estaba constante. Cuando el presupuesto para hacer ese monstruo de edificio estaba ya en un 60 o 70%, o se agotaba, el constructor decía, hasta aquí llego. Entonces había que hacer un contrato complementario que era en esa época ya del 30%. Pero se agotaba también el contrato complementario y el constructor decía, bueno, porque se podía hacer con el mismo, ¿no? Sin licitación nueva, hasta aquí llego. Y no hacía los rubros últimos, que eran los más caros. Que eran los más caros y se libraba de eso, pero había ganado la licitación. ¿Qué es lo que hicimos? Obras incompletas. ¿Qué es lo que hicimos? Y se llevaban el 30% ¿Qué es más. lo que hicimos? No, en mi oficio de Contralor se me ocurrió hacer lo siguiente. Señores constructores, si aumentan los rubros, el volumen de los rubros, para los cuales hay precios unitarios, eso se hace no con cargo al contrato complementario. Punto. Hicimos una reforma de la ley en ese sentido. Vinieron a la Contraloría a visitarnos unos 2 arquitectos famosos de Guayaquil, llorando. Dice, hicieron una reforma y me arruinaron. Digo, ¿por qué? Porque en Spol, gran arquitecto de Guayaquil, me dijeron que el sistema para ganar la licitación es poner precios altos para la parte inicial. No era gran arquitecto. Claro, no. Era un estafador. Le dieron con un buen rótulo. Claro, sí, no, así es. Sí, un buen rótulo. Y le dije, siento mucho, arquitecto, usted se fregó. Claro, usted es el que ha querido tomarnos el pelo. Tiene que terminar la obra. Claro. Ese es el origen de los contratos. Entonces vino la ley, esta nueva ley. ¿Y qué es lo que hicieron? Abusando de la emergencia, lo que dice Diego, declararon emergencia todo, Francisco, todo el sistema. Se crearon el sistema del giro. Y no sé si se ha levantado ya. Específico de negocio. El giro específico de negocio también para hacerlo sin licitación, con empresas extranjeras, públicas, sin licitación. Y todo se ha hecho sin licitación, con estudios mal hechos, sin licitación. Y con una Contraloría ausente presente para 30% de delincuencia organizada. 30% complementario. Y se crearon la figura de que cuando hay rubros nuevos, rubros nuevos más, y un 10% que se olvidó. Por las dudas. Un 10% adicional cuando se contrata en forma directa ciertos rubros adicionales. Pueden llegar al 80%. Doctor Montúfar, la gente, han sido 2 años ya después de los 10 en los que todo estaba bien, no había como decir nada, en estos 2 años se puede publicar más, se puede investigar más, pero igual la sensación está de que no pasa nada, de que hay impunidad. Pero no hemos sido también capaces de explicar, así como lo han hecho ustedes en estos momentos, toda esta estructura para que la gente sepa que en la Asamblea, que en la Procuraduría, que en la Contraloría, desde la Presidencia, como nos han dicho, no solo con los decretos, sino haciendo leyes, se hizo la delincuencia organizada que se llama Revolución Ciudadana. ¿Cómo enfrentamos? Y este terremoto que usted dice, se viene un terremoto. ¿Se vendrá realmente un terremoto? A ver, creo que es bien importante esta caracterización. Creo que podemos decir con absoluta seguridad que la Revolución Ciudadana en su cúpula funcionó como una organización delincuencial, como una organización criminal. Por eso es que en la denuncia que yo hice, el delito es por delincuencia organizada. ¿Por qué digo esto? Porque teníamos un cabeza de esta organización que era Rafael Correa. Y él tenía 3 operadores principales. El uno era Alexis Mera, que fue el arquitecto legal de todo este esquema jurídico. Como lo dijo Marcelo hace un momento, la ley de contratación pública es el pilar fundamental, pero no solamente la ley, el Código de Finanzas Públicas, el Código Integral Penal, la ley de empresas públicas. Hay, yo diría, unas 10 leyes que constituyen, digamos, todo un sistema que legaliza la corrupción en el Ecuador. Y Alexis Mera fue el arquitecto principal de la parte legal.
Un segundo que fue Jorge Glass. Jorge Glass, en cambio, era el operativo, el ingeniero, el que conocía de proyectos, el que se conocía de obras, el que conocía el sector de las telecomunicaciones, es decir, quien estuvo a cargo de los sectores estratégicos. Alexis Mera, desde el día 1 del gobierno de Rafael Correa, Jorge Glass, desde el día 1 del gobierno de Rafael Correa, a cargo de los sectores estratégicos, como presidente del Fondo de Solidaridad, primero, después como vicepresidente de la República, encargado de los sectores estratégicos. Y un tercer pilar, que eran los hermanos de Alvarado, porque esto tenía que maquillarse y venderse políticamente a través de un estado de propaganda. Un estado de propaganda. Entonces eran 3 pilares. Y a partir de allí crean un esquema de corrupción que es inimaginable, porque no podemos ni siquiera. Parece película. Es una película en realidad. Odebrecht es solamente una parte. Es una parte, porque Odebrecht durante el gobierno de Rafael Correa tuvo contratos, me parece que por $3.500 millones. Y el metro... Más de 4.000 millones. El metro es 2.000 ya solamente, claro, el metro. Claro. Y la ruta vía que es 100 y algo, no sé exactamente cuánto. Pero en realidad estamos hablando de que Odebrecht es solamente una parte, pero no sabemos en realidad todo lo que se gastó. La OAS, la Hidalgo, todas las empresas brasileñas, claro, y otras empresas nacionales. Entonces, si sale lo de Odebrecht es por lo de Lava Jato, y las empresas brasileñas es por el escándalo de Lava Jato, por la investigación que se hace en el Brasil. Pero lo que habrá ocurrido y ocurrió con las empresas chinas, que fueron las que se llevaron los más jugosos contratos de los sectores estratégicos, es algo que no sé si alguna vez vamos a llevar no sabemos si alguna vez vamos a llegar a conocer. Ahora, rápidamente, ¿cómo funcionaba el esquema de Odebrecht? Porque creo que el esquema de Odebrecht era como el espejo que usaron para las otras empresas. Sí. Este es un sistema de corrupción circular que tiene 4 niveles, y me parece que fue muy importante lo que dijo Marcelo, porque Odebrecht lo que hizo es perfeccionar algo que lo que tú hacías, y lo que tú acabas de decir. Comenzaba con el financiamiento electoral. Por eso es importante la investigación de Villavicencio y Zurita sobre el arroz verde. Y no es solamente a un candidato, sino a todos los candidatos que podían ganar las elecciones. Repartían entre los candidatos principales, es decir, no es solamente a uno, sino a los candidatos principales. Comenzaba con el financiamiento electoral y con eso ellos tenían la puerta abierta en la decisión política principal, en el mando principal. Entonces, como dijo hace un momento Diego, la relación de Correa con Odebrecht comenzó cuando él fue ministro de Economía y Finanzas de Palacio. No es cuando él fue presidente de la República. Fue cuando comenzó. Es decir, antes de ser presidente, su campaña electoral. Y eso es algo que hay que analizar bien. No tenemos en este momento evidencia directa, pero ojalá con el sistema de Droxy se pueda conocer. Debe, digo hipotéticamente, haber sido también financiada por Odebrecht y no solamente por las FARC y el gobierno de Chávez como conocemos. Entonces, aquí hay un tema principal. Financiamiento electoral. Cuando ya ganan las elecciones, ya tienen acceso privilegiado, ya son, digamos, quien de una u otra manera pusieron el presidente. Pusieron de una u otra manera. Viene el momento ya de los contratos principales. Contratos que Odebrecht ya tiene preparados. Entonces, un segundo nivel, a nivel de ministros, a nivel de gerentes de las empresas públicas, a nivel de directorios. Ese nivel es un segundo nivel que ya, digamos... aquí ya recibía... Ya estaba preparado y la orden tramite. Exactamente. Entonces, les entregan a ellos los pliegos. Esto lo explicó muy bien Concienciado Santos en el juicio de asociación ilícita. Ellos conocían los pliegos para la licitación. Ellos preparaban los pliegos, ellos adecuaban los pliegos para que de esa manera entonces ellos puedan con ventaja presentar sus ofertas y ganar. Segundo nivel, el nivel, digamos, de ministros, gerentes, directorios. Un tercer nivel es cuando ya la obra comenzaba a ejecutarse. Entonces ahí vienen los contratos complementarios, que está a otro nivel de ejecución, o sea, quienes están a cargo de las obras. ¿Sí? Y un cuarto nivel, que es el nivel de cómo se resuelven los conflictos. La Corte Constitucional tiene varias sentencias favorables a estas empresas. La Procuraduría. La Procuraduría igualmente. Entonces es un esquema circular que comienza con el financiamiento electoral. Entonces, en realidad, desmontar esto implica un ejercicio muy, pero muy, muy importante. O sea, necesario, pero es un ejercicio muy fuerte. Sí. Yo quisiera, esto fue lo que dijo en cambio Carlos Polit, el ex al presidente Correa un día que me llamó describía esto con la más, ¿qué podríamos decir? Audacia, ¿sí?
Esto dice Carlos Poli. Al presidente Correa un día que me llamó por teléfono, en que me decía que teníamos que hacer algo porque todos los contratos que se daban, inmediatamente se contrataba por 10 millones y terminaban por 20. ¿Pero por qué? Una de las razones fue porque le quitaron la facultad a la Contraloría y a la Procuraduría de emitir los informes previos de contratación pública. ¿Y quién hizo todas esas leyes? ¿Quiénes hicieron todas ese tipo de cosas que decía que eso hay que cambiar? ¿Quién hizo esas leyes? Alexis Mera conoce perfectamente porque en el gobierno del presidente Correa todas las leyes pasaban por manos de él, pues. Todas las reformas pasaban por las manos de él. Y le dije al presidente, con todo respeto al presidente Correa, ya a estas alturas del partido, te han robado, le dije, te han robado mucho dinero, presidente. Porque esto de permitir lo que hizo el procurador Diego García, de emitir primero un criterio, cuando se lo pide la ministra de Obras Públicas, María de los Ángeles Duarte, le pide para que emita un criterio y le dice que hasta el 35% se puede contratar y con obras extras. Luego un alcalde de la costa le vuelve a hacer otra consulta a las pocas semanas y cambia de criterio y dice que se puede contratar hasta el 70%. Y a partir de ese momento, a partir de esa acción del procurador, se destapó la corrupción, porque todos los contratistas cogían los contratos como sea y luego sabía que iban a subirse hasta el 70%. Diego, ahí está, ratifica el esquema que ya había descrito César, y nada menos que el Contralor, y diciéndole al presidente, ya te han robado. Él que era también un poco tesorero de esto, tiene juicio, tiene sentencia, ¿no? ¿Cómo desmontamos? Y ustedes, constructores, pueden un poco, Gonzalo decía, en el 581, preguntémosle a César y les voy a preguntar a los tres. Ahí vuelve el tema del informe para poder iniciar de indicio de responsabilidad penal. Pero si no hay ese informe, no se puede. La Fiscalía solita tampoco puede. O sea, estructuraron jurídicamente para que incluso no se pueda. Así es. Lo que hicieron es organizar una delincuencia que no pueda ser juzgada. Uno de los temas que estamos tratando ahora es que para poder hacer el seguimiento de un juicio tiene que haber una información de Contraloría en el plazo máximo de 5 años. Que si no la Contraloría no informe en 5 años, queda insubsistente cualquier delito. O sea, organizaron las cosas. Lo que dice el ex Contralor Poli, de lo que estamos hablando acá, todos sabemos, todos sabíamos cómo se estaban haciendo. Él además tenía una... Sí, era voz populi, porque adicionalmente no solamente era... le cuenta al presidente. No solamente era cambio de rubros, que eso es lo que hacían para aumentar el contrato. Eliminaban rubros contractuales y creaban nuevos rubros. Entonces la Contraloría, como ya no tenía ninguna investigación anticipada, no podía opinar. Entonces estaba todo definido para perjudicar al país. Pero no solamente eso, los ecuatorianos desgraciadamente somos desmemoriados. Aquí en el Ecuador el expresidente Correa alguna vez afirmó que no es delito que los constructores entreguemos el 5% de nuestra plata. Es de la utilidad. Porque era una contribución que damos al administrador del contrato. Claro. No tiene nada de malo. Pero como a veces se le iba a una chica universitaria, le dijo, si le das de tu utilidad, el Estado no ha perdido nada. Una buena obra bien hecha, o sea. Pero lo que se olvidó de decir y dijo después en otra presentación es que son 100.000 millones lo que contrató el Estado. El 5% de 100.000 millones son 5.000 millones de dólares. Nosotros los constructores particulares no tenemos esa plata. ¿De dónde salió? De los contratos, ¿no es cierto? ¿De cuáles contratos? De los medianos y de los grandes. Y también debe haber pequeños, porque no todos son santos. De la construcción se ve y se oye muchas cosas. Pero lo grave de esto, amigos, compañeros, ciudadanía, es cómo nos conculcaron los derechos a los constructores. Eso es lo que hay que reclamar. Un constructor honesto no podía contratar con el Estado, porque no tenía la posibilidad económica de dar la plata, porque todo era con plata adelantada, o como dice César y Marcelo, todo era comprando en la campaña, siendo aportante de campaña. ¿Cómo un constructor honesto puede andar regalando plata a las diferentes candidaturas? No hay cómo. Lo que podemos hacer es colaborar con vallas, acompañar con los obreros, con camionetas, que hemos hecho siempre. Claro, tenemos que apuntar
Aquí hay un país organizado y un país en derecho y un país sin corrupción. Yo precisamente alguna vez acompañé a alguna candidatura en contra de otra, porque sabía que la otra pedía coimas. Entonces, ¿qué quiero? ¿Un municipio, un gobierno corrupto o un municipio que me entregue las obras honestamente? Claro, yo quiero honestidad, no para mí, para el país, para los constructores, para los ciudadanos, para el pueblo, que finalmente es el beneficiario de las obras. Una buena obra, amigos, no dura un año. Claro. Una casa dura 40, 50 años. Una buena obra de vialidad no dura 6 meses, tiene que durar 5 o 6 años y con buen mantenimiento hasta 12, 15 años. Entonces, ¿qué es lo que exigimos los constructores, amigos? Que las cosas se hagan limpiamente, que las cosas se den como deben darse, pero con pureza ahora, de contratación. Este momento, y doctor Mel, lo que habría que hacer es iniciar un proceso de reforma legal primero. O sea, que la legislatura, si quisiera hacer un gran trabajo, ahí está. Ahí debería iniciar. Pero yo le quería preguntar, y le insisto en el tema del 581 del COIP, ¿qué pasa para que esto sea peculado? Pasa por el informe de la Contraloría, ¿no? Ese artículo del COIP es un artículo que está violando la Constitución. Yo no sé qué se espera para que la Corte Constitucional establezca, que tiene la facultad de interpretar, de que las atribuciones de la Fiscalía son autónomas, totalmente autónomas, porque lo contrario caemos en lo que acaba de precisar Diego. ¿Puedo hacer un alcance a lo que dice Marcelo? Porque acaba de decir una cosa muy importante. Precisamente hace 6 años el doctor Raúl Cabanilla presentó una demanda de inconstitucionalidad al artículo 581. Esta demanda durmió el sueño de los justos en la Corte Constitucional, pero la nueva Corte Constitucional ya inició el proceso, incluso hubo una audiencia en la que yo participé, porque yo fui hice un amicus curiae para el tema, y entiendo que está por resolver en este momento la inconstitucionalidad del 581. Solamente una cosita, perdónenme que se ha metido. Ese artículo viola todo, porque dicen que el peculado no prescribe. Claro, ¿cómo que no prescribe si después de 5 años ya no existe? 7 años. En 7 años el informe. Claro, por eso digo. Si es que la Corte, solamente, perdóname Marcelo, si es que la Corte determina la inconstitucionalidad de la. Nos abre una puerta. Pero además hay una cosa importante, porque la Ley de Garantías Jurisdiccionales también permite que pueda ser retroactivo. Es decir, si es inconstitucional, no entró en vigencia desde el tiempo en que fue. Ahí hay una violación de hecho. Exactamente. Dado que la Constitución de Sangolquí determinó ya la imprescriptibilidad de esos delitos. Perfecto. Entonces aquí hubo un tema, pero también parte de este esquema de eso es muy importante. Punto 1. Punto 2. Yo no sé, han pasado ya 2 años del gobierno de Moreno, ¿no? Más de 2 años. ¿Qué se espera? Y es que esa parte ya no entiendo. ¿Qué se espera para que mande un proyecto de ley reformatorio a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública con 2 o 3 artículos? Comencemos por el básico. El dictamen previo de la Contraloría y de la Procuraduría en todo contrato de cuantía mayor de, qué sé yo, $100,000, por decir algo. Y con eso estamos solucionando un problema de fondo, porque el dictamen de Contraloría tiene la virtud, como es obvio, de mirar cómo se han hecho las bases, qué estudios están detrás de una decisión que ha tomado ya el organismo competente. En el Ecuador hay más de 6,000 entes contables, Francisco. Más de 6,000. Nosotros solamente estamos pensando en los ministerios, en las empresas. Los colegios son entes contables, tienen autonomía para contratar. Pero a ellos sí les han glosado y les han dicho que le faltan esferos. No, a eso voy. A eso voy. Entonces son 2.400 informes sobre eso. Entonces el tema es... Han repartido mal una revista y que no han hecho firmar las revistas. Terrible, terrible. Entonces, ¿qué se espera para eso? Punto 1. Punto 2. El reglamento de la ley es violatorio de la propia ley. Eso es un tema que la Presidencia de la República puede corregirle en 5 minutos. Además de ellos depende. Tercero, es increíble respecto al tema Odebrecht o las consecuencias del tema Odebrecht, como en el Perú, en 5 semanas, el Congreso peruano aprobó la ley
que asegura el pago inmediato de la reparación civil a favor del Estado peruano en caso de corrupción y delitos conexos. Está vigente ya. En 5 semanas. Una ley que contiene 21 artículos, no hay que poner tanta lata. 21 artículos sobre un adicional para que haya un veedor de gran nivel, un veedor independiente que esté mirando cómo se hace ese proceso. 14 disposiciones complementarias, una disposición transitoria y lo más importante, una disposición que le obligó al presidente de la República para que en 30 días reglamente. Tuvo que reglamentar el presidente de la República. Claro. Y de IAPA, en esta ley reformaron 9 artículos del similar al nuestro Código Orgánico Integral Penal, del Código, a esa le llaman pues Código de Procedimiento Penal, ¿sí? Y perfeccionaron la figura de la colaboración eficaz. En una sola. Hoy se nos están burlando aquí con la colaboración eficaz, como decía ayer en un programa César sobre Odebrecht. Aquí está la ley. Como no sabemos cuál será la cooperación eficaz. Ahí con una precisión en 9 artículos pusieron todo, Francisco, todo. Hace la cooperación eficaz. El veedor está mirando todo. Y ese señor que la colaboración eficaz implica dar detalles, informar al máximo. Y que sea por lo menos perseguible el tema. Usar todos los mecanismos que franquean las leyes nacionales e internacionales, de tal manera que en 9 artículos los peruanos ya han logrado, como es obvio, que Odebrecht les pague el doble, millones, ¿no? El doble del perjuicio que tuvo el Estado peruano. Así nomás. Doctor Montúfar, se ve que no hay una voluntad en la Asamblea. Alianza País se juntan en sus 2 versiones, correístas y morenistas, y actúan y no pasa nada. La fiscalización un poco ahí va flotando. Claro, el presidente Moreno, yo he dicho, se le reconoce abrir la puerta, ¿no? Todo esto. Pero sin duda no está pasando nada. ¿Qué hacer con esta nueva? Porque ya vemos... Ya vamos del Estado grande, de los ministros, a los municipios. Y parecería que no son, obviamente estas 2 obras grandes son grandes, ¿no? Pero los otros municipios también. ¿Y qué hacer con estos nuevos datos del Metro de Quito y de la Ruta Villa? A ver, en el tema Odebrecht y lo que ocurrió durante la última década en realidad, ¿no? Porque en el proceso penal, en el juicio por asociación ilícita, únicamente se contemplaron los 5 contratos con el ministerio, con el gobierno central, con los sectores estratégicos del gobierno central. Se dejó de lado los 2 grandes proyectos, tomando en cuenta que el contrato del metro es el más grande que Odebrecht realizó en el país, en toda su historia además, es 2.009 millones de dólares. Entonces yo creo que eso abre otro capítulo. Pero tiene un consorcio. Sí, no es solo, pero claro, por último serían 1.000. Sí, pero digamos está ahí. El contrato es uno. Es uno solo. Claro. Es uno solo y es una sola figura jurídica. Claro. Ahora, ya hubo una investigación que fue abierta por delincuencia organizada, por la Fiscalía, sobre el Metro de Quito, en contra de Mauricio Rodas, exalcalde, y algunos otros funcionarios municipales. Esta investigación por el tema del metro y Odebrecht fue alrededor de los viajes que el exalcalde realizó al Brasil y los contactos que tuvo con la empresa Odebrecht. Fue archivada por la fiscal Tania Moreno. Justamente en uno de los reportajes de La Posta señalan la coincidencia de los votos del movimiento Suma en la Asamblea a favor de la ex vicepresidenta Vicuña y lo que fue el archivo de esta investigación. Lo que yo pedí a raíz de la denuncia que hice durante el tiempo en que fui candidato a la alcaldía de Quito, esa denuncia la hice porque tuve acceso a copias también del sistema Droisis, en el que se mencionaba que hubo pagos ilegales para el Metro de Quito. Tenía esa información, había también información del banco desde el que se realizaron los pagos del Main Bank, que es una filial de un banco sueco, propiedad de Odebrecht en Antigua y Barbuda, y además las empresas que habrían participado, entre ellas la empresa EATISA, que es una empresa española, también parte del consorcio y del conglomerado de Odebrecht.
Con esa información yo pedí a la fiscal que reabriera, que aperturara nuevamente esta investigación. Ella tiene la facultad cuando hay nueva evidencia. Le había solicitado también que la articula la denuncia que hice por delincuencia organizada, porque ahí está la firma de Brecht. La fiscal en 2 ocasiones que yo le he pedido no ha hecho, ya la actual fiscal. La actual fiscalía Nazar no ha tomado ninguna acción. Me parece que con la nueva información, tiene que hacerlo inmediatamente. Creo que lo que aporta lo de la posta, más lo que yo aporté, ya tiene los elementos, no solamente para abrir nuevamente la investigación fiscal, sino yo creo que ya para formular cargos y entrar en una etapa de instrucción. Porque aquí hay un tema muy importante, Francisco, y es que si no se actúa pronto, lo que vamos a tener es que los que deberían estar presentes en el proceso van a poner los pies en polvorosa, por decirlo de una manera un poco... En Bélgica han desaparecido. Entonces, ahora sí está convertido en prófugo real. En la información que yo presenté y en la información que está en el reportaje de La Posta, no se habla de personas, se habla de montos, de cuentas bancarias, de bancos, y se certifica, se asegura que hubo pagos para la Ruta Viva y para el Metro de Quito. Por eso es que yo sostengo, y ese es mi pedido a la fiscal, reitero el pedido a la fiscal, de que reabra la investigación, formule cargos. acuerdo con la Odebrecht de cooperación eficaz? Bueno, tiene que poner en marcha el acuerdo nuevamente, pero digamos, tiene que está vigente además. Pero tiene no que reabrir la investigación, formular cargos, abrir instrucción fiscal, y me parece que se tiene que dictar medidas cautelares urgentemente para los 2 exalcaldes que estarían vinculados. Aquí yo estoy respetando, por supuesto, la presunción de inocencia. Aquí no hay nombres en lo que se ha publicado, pero ellos son los principales responsables. Ellos tienen que asegurar que esta investigación, en el caso de que no tuvieran responsabilidad, voy a tomar esa hipótesis, pero ellos son las principales piezas, los principales actores de este proceso. Podrían ayudar a develar. Y si tienen responsabilidad, tienen que estar sancionados. Pero entonces, aquí tiene que haber medidas cautelares. Yo sostengo que se puede dictar una prohibición de salida del país, una prohibición de enajenación de bienes, asegurar que ellos estén presentes, incluso, si es que hay más evidencia, incluso una prisión preventiva, para eso es la institución fiscal, para las 2 exalcaldes, y de esa manera agilitar la investigación. Solo quiero decir, Francisco, algo que es muy importante. La diferencia entre los proyectos iniciales y lo que finalmente pagó el municipio en estas 2 obras ascendería más o menos a $563 millones. Estamos hablando de una cantidad de dinero enorme. Presupuesto del municipio. Casi el presupuesto total del municipio si uno le quita el tema del metro. Con eso se podría, hasta ahí estábamos haciendo el cálculo allí, financiar 2 veces la repavimentación de toda la ciudad. Los problemas de vialidad de Quito. Se resolvería, o sea, estamos hablando de un perjuicio al municipio de Quito, que es un municipio en crisis, pero que es increíble, es impresentable. Y también me parece que el alcalde Yunda tiene que apersonarse del tema. Él tiene que defender los intereses de la ciudad. Para eso lo eligió el pueblo de Quito. No puede ser posible que aquí tengamos un alcalde que no toma que es un tema fundamental para la ciudad, no solamente por lo económico, sino que está haciendo concurso para los secretarios que debe nombrar él. Pero me parece que en realidad el alcalde Yunda tiene que tomar cartas en el asunto, tiene que ponerse la camiseta de defender los intereses de Quito para que podamos tener justicia, para que pueda agilitarse los procesos y ojalá en algún momento tener una reparación. Diego, a riesgo de que hayan salido con perro, fueron a visitarle al alcalde Yunda y a decirle esto hay que investigar, la Comisión Nacional Anticorrupción. ¿Qué les perros dijo? No fuimos. No les mandaron con perros, porque el que llega ahí cruz no y nos recibió el alcalde Yunda, fue el vicealcalde fue Santiago. Bueno. Entonces, sí. De todas no maneras, corrieron el riesgo. Se salvaron. Tú sabes, y Marcelo, que fue Firulai. parte de la comisión, somos de un grupo de ciudadanos que estamos asqueados de tanta corrupción. Y más que la corrupción, yo les digo a mis amigos, de mi familia, a mis hijos, estoy cansado de la impunidad. Exacto. Y eso es lo más doloroso, la impunidad. Aquí estábamos hablando de muchos temas, pero ¿quién habla de las decisiones tomadas por los directorios de Petroecuador para aprobar todas las obras de la refinería de Esmeraldas o la de refinería del Aromo? Porque nada se hace por decisión del gerente o del presidente de la obra. ¿Dónde están esos miembros de esos con directorios.
todo tiene directorio y todos, Marcelo sabe, todos son corresponsables de la decisión tomada. ¿Dónde están los que aprobaron estos proyectos? Paseándose por las calles, en la asamblea, riéndose de la gente, porque ha habido impunidad. César acaba de comentar, todo estaba programado para tapar las cosas. Entonces tenemos que luchar como ciudadanos, tenemos ese deseo. ¿Qué les ofreció? Bueno, un convenio. El convenio, el acuerdo firmado es un acuerdo en el que nos van a permitir investigar, analizar, revisar las cuentas, no solamente obras pequeñas, sino obras grandes y de la ciudad también. Esperemos que se complete, esperemos que se pueda trabajar. ¿Qué es lo que queremos los ciudadanos, amigos? ¿Qué queremos? Basta. Pongamos un estate quieto a la corrupción y comencemos a decir dónde están todos aquellos que fueron parte de estos, no 10 años, de estos 20 o estos 50 años de corrupción. ¿Cómo es posible que a mi casa o al frente de mi casa se pase un señor que no tiene dinero para comprar una casa de $150,000? Preguntemos como ciudadanos, vea vecino, yo también quiero tener una casa de esas. Permítame, infórmeme cómo se hizo, ¿no es cierto? ¿Cómo la gente tiene carros? En este país tenemos Ferraris, tenemos Lotus. ¿De dónde somos un país pobre? Entonces hay que averiguar a toda esta gente. Son pobres, y muchos jóvenes, jóvenes profesionales, claro, que funcionaron o trabajaron en el gobierno. Entonces lo que hay que hacer es comencemos a distinguir lo bueno de lo malo. O sea, la acción, no es difícil. La acción ciudadana la también acción ciudadana pesa, ¿no? Aquí está presente en la Comisión Nacional Anticorrupción. Doctor Mirlo. Sí, yo creo que ¿Cómo avanzamos y legislamos sobre para esta aportar con temas ya más concretos. En resumen, el tema Odebrecht representa apenas, sumado metro de crédito y todo lo demás, 4.500 millones de dólares. Y las inversiones que se hicieron más de 100,000 en el gobierno de Correa superan los 100,000 millones, las inversiones. De tal manera que los rubros, aquí viene una figura un poco bíblica, ¿no? De venderle por un plato de lentejas. Lo perverso de todo, lo bárbaro de todo esto, es que los de Odebrecht, a cambio de dar 33 millones más, ya están, ya está más de 50. Bueno, 50 millones en 4.500 millones, es un porcentaje tan insignificante. Entonces, el tema de fondo es que estos señores, con esa pequeñez de dinero, se llevaron 500. Aumentaron los presupuestos de una forma tan salvaje, ¿no? Que la relación es totalmente increíble. Aquí viene el tema de fondo, insisto. ¿Cómo hacer para que esto se recupere? Yo había sugerido alguna vez que desde la Contraloría, que tienen que hacer las auditorías día a día, y que ahora ya hay una reglamentación por la cual inclusive los contratos complementarios tiene que aprobar la Contraloría. Los contratos complementarios, no el dictamen previo, nada. Decirle al constructor que mire con el contrato complementario. A ver, señor, ¿usted contrató con o sin licitación? No, fue a dedo, ¿sí o no? Bueno, fue a dedo. Muy bien, el contrato complementario que usted quiere en esta obra X a nivel nacional, que le aprobemos es de $10 millones o 12 millones o 15 millones, inclusive usted dice que ya ha gastado un ratito. Nosotros tenemos aquí que el presupuesto referencial con que se construyó esa obra es 60% más bajo de lo que a usted le dieron a dedo. De tal manera que, señor, o usted nos demuestra cómo gastó tanto y ahí se va a saber a quiénes dieron la plata. O simplemente, mire, le va a devolver al Estado este momento y no le pagamos ese complementario. Sería un ahorro salvaje, sin perjuicio de que se conozca. La segunda medida. Yo vengo planteando desde hace bastantes años y es decisión exclusiva del SRI. Que la declaración patrimonial de todos los ecuatorianos, lo que decía este rato Diego, ¿cómo puede ser posible que un vecino que antes andaba con una mano adelante y la otra atrás, tenga un palacio, tenga autos de 150, 200 mil dólares? Dirigente de la RC. ¿Qué sé yo? ¿No? ¿Cómo es posible? ¿Por qué no se reforma
la normativa que es reglamentaria exclusiva, por la cual todos los ecuatorianos, sin distinción de clase, ¿no?, hagan una declaración patrimonial a partir de $100,000. Punto. Entonces, ahí va a aparecer que es el señor que tiene, porque juramentada, no para con los impuestos. Ahí va a aparecer, bueno, cruza con Aguafe y con el SRI. Usted tiene su declaración juramentada de este rato, $400,000, $500,000, precios comerciales, no va a pasar el catastro del municipio de San Borondón, que de repente le pueden poner en la quinta parte, precios comerciales juramentados. Automáticamente sabemos en dónde está la plata que se han robado. Así nomás. Para terminar, yo quisiera pedirles, ya está en nuestros estudios el doctor Adrián Bonilla, a quien y va a llegar también el doctor Milton Luna, con quien vamos a hacer una pequeña evaluación en esto que a veces uno no termina de entender, ¿no? Justo los que están haciendo bien las cosas los se que despiden. mejor trabajan. Exacto, se despiden, así es que hay. Doctor Montúfar, ¿es posible recuperar algo en medio del terremoto o han involucrado a tanta gente? Que ayer hacían una broma, decía, el que esté libre de culpa que lance la primera piedra. Y oye, tendrán cuidado en lanzar las piedras porque algunos amigos pueden asomar. ¿Cómo hacemos eso? A ver, yo sí creo que se puede recuperar y se debe recuperar. Quizá no todo, pero algo. En el caso de Odebrecht, por ejemplo, hasta ahora no sabemos exactamente cuál va a ser la reparación de Odebrecht al Estado ecuatoriano. ¿Cuál debería ser la reparación de Odebrecht al municipio de Quito? Claro. Si uno piensa lo que ha ocurrido en otros países, el caso del Perú es un caso muy importante. Es decir, Odebrecht no solamente que cooperó mucho más efectivamente, mucho más eficazmente, sino que además con información para que llegara a los responsables, a la ruta del dinero, a las cuentas, a los que recibieron, sino que además reparó al Estado peruano. Hay una reparación. Entonces yo creo que se puede recuperar y se debe recuperar muchísimos recursos. En segundo lugar, me parece que, siguiendo lo que dijo Diego hace un momento, es absolutamente necesario acabar con la impunidad. Es decir, si es que esto queda en la nada, Odebrecht representa menos del 5% de lo que fueron las grandes inversiones del Estado ecuatoriano durante la época del correísmo. Sin embargo, tiene el mérito de que, dada la coyuntura internacional, el proceso de Lavallato, etcétera, etcétera, hay evidencia para llegar a los responsables. Entonces, este puede ser un muy buen espacio, muy buen caso para acabar con la impunidad, que al menos quienes han estado en la trama de corrupción de Odebrecht sean sancionados e igualmente reparen al Estado ecuatoriano. Y tercero, lo que decía hace un momento Marcelo, la reforma legal que es absolutamente necesaria, que no es únicamente la ley de contratación pública, es todo un sistema que logró que exactamente que logró que la corrupción se institucionalizara en el Ecuador. En el Ecuador lo que tenemos es un esquema de corrupción institucionalizada orquestado por una estructura delincuencial que fue la que gobernó el Ecuador durante 10 años. Entonces yo creo que aquí hay un tema que es, esos son los dos o tres. Y lo tercero que me parece que es fundamental, porque aquí tenemos actos ilícitos fusionados con un proyecto político. Aquí no es únicamente personas corruptas que violaron la ley para beneficiar su bolsillo. No. Aquí hubo un proyecto político, entonces tenemos la fusión de un poder corporativo, económico, con un poder político, que incluso pensaba perpetuarse en el poder, es decir, y eso tiene que también ser develado porque hay una verdad histórica que los ecuatorianos tenemos que recuperar, es decir, lo que le ocurrió al Ecuador durante la llamada Revolución Ciudadana es un caso, es lo que yo sostengo, es un caso de delincuencia organizada. Lo mismo que ocurrió en el Brasil, lo mismo que evidentemente ocurrió en el Perú. Es decir, la delincuencia organizada ha tomado el Estado a través de procesos democráticos, no digamos democráticos, procesos eleccionarios. Claro. Entonces, creo que esa verdad histórica también es importante recuperar. Te olvidas del ejemplo máximo, Venezuela. Bueno, Venezuela. Que se pueden quedar. Exactamente. Y en otras partes se han quedado. Yo les quiero agradecer a ustedes por acompañarnos. Quedan pendientes algunos temas y ya les estaremos convocando. Han estado con nosotros el señor doctor César Montúfar, el doctor Marcelo Merlo y el arquitecto Diego del Castillo. Enseguida volvemos. Inicio de espacio promocional y publicitario. La noticia del momento.